Hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy conocido, pero quiero que vayamos a profundidad para poder sacar lecciones importantes. El título del tema es El poder de conversión de Dios a través de su Santo Espíritu. Repito, el poder de conversión de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, lógicamente, el propósito es explicar que Dios utiliza a su Espíritu Santo con el poder de convencer a cada uno de los llamados para llevarlos al proceso de la conversión. O sea, es el recurso que Dios utiliza allí. De hecho, entonces sabemos que ser convertido es permitir que Dios obre o viva su vida en nosotros. Pero para llegar a ese proceso de conversión hay pasos preliminares que cumplir. Escuchar el llamamiento de Dios es fundamental. Arrepentirnos de nuestros pecados nos ubica en un segundo nivel importante hacia la conversión. Tomar las aguas bautismales nos ubica en el tercer peldaño hacia la conversión. Recibir el Espíritu Santo es el pináculo que nos inserta en el proceso de conversión como hijos de Dios. Entonces vean que hay etapas. La conversión es un proceso, ¿sí?, que está formado por 4 etapas importantes. De hecho, entonces, Dios decide el momento y la persona a la cual Él llama a conocer su verdad. Entonces, ahora vamos a aprender lecciones importantes. Cómo Dios utiliza su Espíritu Santo para lograr la conversión de cada uno de nosotros. Y quiero entonces que veamos esto como el proceso espiritual. Cuando consultamos a un diccionario, la palabra conversión nos dice que es el resultado, esto es un concepto académico, el resultado de nuestros esfuerzos. Sí, ahí discrepamos un poquito porque no somos nosotros, ¿sí? Es el resultado de nuestros esfuerzos para seguir al Salvador. Ya, esto es lo que entendemos. Pero veamos qué dice la Biblia en relación a este tema. Vamos a la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 13 y 14. Romanos 8, versículos 13 y 14. Ahí leemos lo siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vean los polos opuestos. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una definición categórica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios adquieren ahora el calificativo de hijos de Dios. ¿Ve? Esa calificación que se nos da ahí. Por nuestra experiencia dentro de la iglesia, podemos confirmar que nadie puede vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Nadie. Es una verdad. No podemos nosotros salir triunfadores de una lucha contra el pecado si no es por la ayuda e intervención directa de Dios. Aún en el caso de que por nuestra propia voluntad lográramos cambiar nuestras acciones, solo Dios puede cambiar nuestra mente. En ese campo, solo Dios puede cambiar nuestra mente, aunque nosotros ejerzamos algunos cambios físicos. Pero vean a dónde va Dios, al cambio de nuestra mente. Y cuando hablo de nuestra mente, hablo de nuestros pensamientos carnales a pensamientos que vayan acorde a las instrucciones de Dios. Por este motivo, comprendiendo esto,
que solo Dios puede cambiar nuestra mente, el apóstol Pablo exhorta a la cristiandad de la manera siguiente. Romanos 12, versículos 1 y 2. Ahí mismo en Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora viene el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean ahora la invitación que se nos hace. Repito, solo Dios puede cambiar nuestros pensamientos. Solo Dios puede generar la transformación de nuestra mente. Y en función a ello, el apóstol Pablo escribió lo que acabamos de leer ahí. Específicamente el versículo 2, no, dice, leo de la Nueva Biblia Internacional, este versículo 2, y dice: no se amolden al mundo. Vean la instrucción. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Vean, allí está, ahí radica. Ahí comenzamos a visualizar que el Espíritu Santo es el poder de conversión de Dios para cada uno de nosotros. El llamado es directo. No se amolden al mundo actual, a las prácticas sociales. Tenemos que ser diferentes, porque estamos siguiendo el código ético de Dios, ¿sí? Las normas que Dios estableció en su palabra para que guíen y moldeen nuestra conducta. Entonces, ¿qué entender? No se amolden, no se ajusten, no se adapten al mundo actual, tal como las personas viven, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus modas, con sus maneras de pensar. No se amolden, no se amolden, sean diferentes, ¿sí? Porque tenemos un código ético diferente proveniente de Dios. Ahora, con esa amonestación, ahora volvamos a leer Romanos 8:14. Estamos ahora en Romanos 8:14. Venimos de la amonestación que no debemos amoldarnos al mundo actual. Tenemos que ser diferentes. Perfecto. Ahora leemos Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, vean ahora, estos son hijos de Dios. Definición concreta. ¿Quién es un hijo de Dios? Es aquella mujer, aquel hombre que es guiado por el Espíritu de Dios. Sin esa guía no podemos nosotros llamarnos hijos de Dios. Necesitamos el apoyo, el poder del Espíritu Santo para llegar a tener el calificativo de ser hijos de Dios. Y repito que cuando se maneja el concepto hijo, relación padre-hijo, humanamente hay leyes de la herencia que determinan características del padre sobre el hijo, ¿sí? Los genes o el ADN que se llama, ¿verdad? Científicamente. Pero vean entonces ahí, la amonestación es: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí vemos que para Dios, para que Él nos considere sus hijos, debemos de ser guiados por su Espíritu, de acuerdo al versículo 14. Veamos qué dice el versículo 9, ahí mismo, en el Romanos 8, ahora versículo 9. Mas vosotros, hablándole a la iglesia,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vean la exigencia de parte de Dios para poder llamarnos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Eso nos da la categoría de llegar a ser llamados hijos de Dios. Claramente explicado en el versículo 9 ahí. Si el Espíritu de Dios no mora, no habita, no vive en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Esa es la condición. Si no rige, si no guía mi conducta, el Espíritu de Dios, entonces no puedo yo llamarme hijo de Dios. Entonces, ante esta situación, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que es prioridad para llegar a ser llamados hijos de Dios, es prioridad que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es urgente que seamos bautizados. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Y aún en ese proceso debemos someternos incondicionalmente a la voluntad de Dios para recibir la dádiva del Espíritu Santo. Ese es el proceso. Y entonces en ese nivel comienza nuestra conversión. Ya. El apóstol Pablo sigue enfocando el tema, ahora escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Vean lo que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Repito la cita, Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vean, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero ¿qué necesitamos comprender cuando leemos la frase, que es Cristo en vosotros? ¿Qué quiere decir? Que Cristo debe vivir en usted. Que debemos de reflejar las conductas que Cristo manifestó, que debemos nosotros de admirar las reglas y las normas que están prescritas en su palabra para vivir de acuerdo a ellas. Comprendamos que es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros en su conversación. Es Cristo en vosotros en el trabajo. Es Cristo en vosotros en la recreación. ¿Sí? Vean que necesitamos estar conscientes. No importa el ámbito en donde nos encontremos, tenemos que reflejar la conducta de Jesucristo. ¿Por qué? Gracias al poder del Espíritu Santo, que nos hace diferentes, que es Cristo en vosotros, haciendo los oficios de la casa, en la empresa, ¿sí? Es el mismo vocabulario, es la misma conducta, son las mismas manifestaciones que debemos mostrar en los diferentes ámbitos: estudio, trabajo, negocios, familia, de recreación, digamos también a veces muchas distracciones, ¿sí? Es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces sí, podemos entender que realmente somos cristianos. ¿Cuándo?
Cuando Cristo está en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, ¿sí? Es Cristo en nosotros. Y de allí viene entonces el adjetivo de ser cristiano. Por lo tanto, entendemos que Cristo puede venir a morar en nosotros. ¿Solo cuándo? Solo cuando le permitimos que el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Al permitirle a Dios que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas, entonces estamos haciendo una realidad la frase que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dejar que Él viva nuestra vida. Y con esa perspectiva, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora, comprendiendo en qué consiste, qué significa que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ahora el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20. Con esta perspectiva, Pablo dice ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dejando que Dios viva en nosotros, que Cristo viva en vosotros. Ahora Pablo dice, si yo apunto a eso, tengo esto en mente, ahora Pablo dice claramente allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo reconoce, ya no vivo yo, el Pablo físico, ¿sí? Sino que Cristo vive en mí. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener de nuestra vida como cristianos también. Apropiarnos de esta expresión, ya no vivo yo. ¿Sí? Cristo vive en mí. Sus pensamientos, sus normas, sus principios, sus hábitos, yo los estoy replicando gracias a la presencia del poder del Espíritu Santo. Pablo entendió correctamente su proceso de conversión. Pablo está diciendo, habiendo yo sido sepultado juntamente con Jesucristo en una tumba acuática en el bautismo, ¿sé lo que entiende Pablo? Dice, ya no vivo yo. Pablo entiende que fue sepultado, que su viejo yo, sus viejas costumbres y hábitos quedaron sepultadas en esa tumba acuática llamada bautismo. Pablo vive ahora una vida nueva, en donde ha permitido que Cristo comience a gobernar y a guiar su vida. También en este versículo podemos entender la perspectiva de Pablo, que habla de una transformación que se lleva a cabo permitiendo que Cristo viva en nosotros, que Cristo viva su vida en cada uno de nosotros. Y cuando estamos en esa condición, entonces complacemos a Dios. Dios se siente bastante alegre cuando ve la actitud de su Hijo, que está dispuesto a permitir que Cristo viva ahora su vida. Que Dios se siente bastante satisfecho cuando ve a un grupo de personas que permiten que su vida sea ahora el reflejo de la vida de su Hijo. Esto es Jesucristo. Leamos ahora primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios en el capítulo
11, versículo 1. Sigue el apóstol Pablo escribiéndole ahora a los Corintios. En el capítulo 11 y el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está dándonos esa exhortación. La Nueva Biblia Internacional dice: imítenme así. Vean, imítenme así como yo imito a Cristo. Esa es la traducción de la Nueva Biblia Internacional de Corintios 11:1. Ahí. Pero vean también, imítenme a mí, pero no se queda ahí. Sigue la exhortación. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Perfecto. Pero ahora a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, les dice, sigamos buscando ahora Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ahora dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, esta mente, este tipo de pensamientos que hubo también en Cristo Jesús. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 5. La Nueva Biblia Internacional traduce Filipenses 2:5 de la manera siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Se entiende mejor? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Vean la exhortación, ¿sí? Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora estamos recibiendo la exhortación, la actitud. Actitud viene de acto, de actuar, de hacer. De ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entendemos ahora que no podemos vivir una vida de conversión solo con nuestros propios esfuerzos. No podemos vivir una vida de conversión 100% si nos apegamos solo a nuestros propios esfuerzos. Es cierto, tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Tenemos que hacer nuestra parte, pero logramos la victoria sobre el pecado solo a través del poder y la ayuda del Espíritu de Dios. Ese poder nos lleva a la victoria en contra del pecado. Para lograr que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones carnales dejen de ser, necesitamos dejar obrar el Espíritu Santo para que sean cambiados con los pensamientos, las actitudes y las acciones de Cristo en nosotros. Ese es el cambio que se debe generar. Y solos no podemos hacerlo. Segunda carta a los Corintios ahora, segunda de Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer los versículos del 3 al 5. No podemos transformar nuestros pensamientos sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 10, los versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo entender esto? Andamos según la carne, no militamos. Somos seres físicos, pero no seguimos las órdenes de nuestra naturaleza humana. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vean ese acto. Llevando cautivo todo pensamiento carnal, humano, a la obediencia a Cristo, a las instrucciones que Cristo nos da. ¿Sí? Se nos dice, vence con el bien el mal. Esas son instrucciones de Dios que tenemos que reflejar a través de nuestras actitudes. Entonces, debemos permitir que el poder del Espíritu Santo guíe nuestra vida a fin de que podamos producir las cualidades del verdadero cristianismo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos reflejar esas actitudes del verdadero cristiano. Entonces, hasta este momento podemos preguntarnos, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿O lo estamos contrarrestando? ¿Estamos dócilmente, voluntariamente, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios? ¿O solo lo estamos contrarrestando? Sinónimos de guía, dirección, autoridad. En hebreo significa vivir o habitar. Entonces, ¿nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? ¿O lo estamos entreteniendo? ¿Lo estamos contrarrestando? Lógico es, todos comprendemos qué es el Espíritu Santo. Lo entendemos a perfección, pero ahora quiero que enfoquemos. Para enfocar cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Partimos de la premisa de conocer qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Primero quiero indicarles que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo no es una persona que unido a Dios el Padre y a Jesucristo hablan de la Trinidad. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Entienden? No es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Usted se está respondiendo esa pregunta. Es el poder de Dios que obra en nuestras vidas. Ese es el concepto del Espíritu Santo. El poder de Dios que obra en nuestra vida. Ahora bien, los que le permitimos que este poder nos guíe, sabemos que Romanos 8:14 nos dijo, estos son hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, el concepto claro es, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora también debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? Un poquito más profundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por usted? Esta pregunta tiene que ver con lo más importante de nuestras doctrinas. Ya. Lo más importante de nuestras doctrinas. Porque sin el poder del Espíritu de Dios no podemos tener una relación profunda con Él, ni podemos ser sus hijos. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace por nosotros? Veamos parte ya de la respuesta. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. La pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? Y dice ahí, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Ahí tenemos el concepto de quién es hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean ahí lo último. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? ¿Cuál es la meta? Para que juntamente con Él lleguemos o seamos glorificados. Es importante entender el significado correcto de la palabra guiados por el Espíritu. Guiados. Recuerden, Dios nos ha dado libre albedrío. Capten bien. Nos ha dado libre albedrío. Ahora, ¿cómo entender la frase son guiados por el Espíritu Santo? Tome en cuenta que usted tiene libre albedrío. Entendemos que el Espíritu Santo como una guía, el Espíritu Santo no nos obliga, porque es una guía. Entonces comprendo que el Espíritu Santo no evitará que pequemos, ni nos obligará a hacer lo correcto. Es su libre albedrío. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no nos va a obligar a obedecer la ley de Dios, porque usted tiene libre albedrío. Es usted el que decide venir a las reuniones o quedarse en casa, si usted lo enfoca de esa manera. Pero tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo saca de su casa temprano, no lo levanta temprano y dice, vamos, vamos para allá. No es un capataz. Su libre albedrío tiene mucho que jugar en esta situación. Entonces, el Espíritu Santo no nos arrastra. El Espíritu Santo no nos controla. El Espíritu de Dios no nos obliga a hacer lo correcto. Usted tiene libre albedrío. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Solo nos guía. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a seguirlo. ¿Sí? Una guía. Aunque es un gran poder de Dios, no nos va a obligar. No nos va a obligar, no nos va a arrastrar, no nos va a empujar. Entonces, es la ayuda divina la que obtenemos allí. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Vamos a ver ahora las formas. Vamos a ver ahora las formas en que el Espíritu Santo, repito, nos guía. Pero recuerden, no nos va a obligar, no nos va a arrastrar, no nos va a empujar. Usted tiene libre albedrío. Ahora veamos en forma directa. La primera ayuda del Espíritu Santo es la siguiente: nos mantiene en contacto con la mente de Dios. Vean lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos mantiene en contacto con la mente de Dios. Ahora pregúntese, ¿cómo entro yo en contacto con la mente de Dios? ¿Cuál es la estrategia? Leyendo la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo me guía a estudiar la palabra de Dios, pero usted lo decide. El Espíritu Santo es la guía, es esa luz en su camino, pero usted decide seguirla o no. Entonces vean la primera manera, la primera ayuda divina del Espíritu Santo de Dios
en mi vida me lleva a tener una relación y un contacto directo con la mente de Dios. ¿Y dónde encontramos los pensamientos de Dios? ¿En dónde alcanzamos la mente de Dios? A través del estudio de su palabra. Primera ayuda del Espíritu Santo en favor de nosotros. Segunda ayuda. El Espíritu de Dios opera en y con nuestra mente. Opera en y con nuestra mente. Segunda manera en que el Espíritu de Dios nos ayuda en la etapa de conversión. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Estoy en la segunda ayuda. El Espíritu de Dios opera en y con nuestra mente. Primera de Juan 3, 24 dice: y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios, y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se entiende? La segunda ayuda, la segunda forma en que el Espíritu Santo nos ayuda es estar en y con nuestra mente. ¿Cómo sabe usted que el Espíritu Santo está en usted? La segunda parte del versículo que leímos dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Segunda manera en que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí? Que opera en nosotros. En otras palabras, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la segunda manera en que Cristo puede vivir en nosotros, en y dentro de nuestra mente. Veamos una tercera ayuda. Por su Espíritu Santo, Dios influye en nosotros a hacer todo lo bueno. Repito, por su Espíritu Santo, Dios influye en nosotros para hacer todo lo bueno. Ahora bien, pongamos los pies sobre la tierra. El Espíritu Santo nos lleva a hacer todo lo bueno. Contraste ahora con el mundo en que vivimos. Es un mundo en donde abunda la maldad. No abunda lo bueno. Las acciones no son buenas en la mayoría de los casos. El mundo en que usted vive, el mundo que le rodea, nuestra propia naturaleza humana, todos nos incitan a hacer el mal. Pero vean el Espíritu de Dios, ¿cómo me ayuda? Invitándome a hacer todo lo bueno. En Filipenses 3:8 dice: por lo tanto, en esto pensado, en todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo de buen ánimo. Pero cuando yo contrasto con el mundo en que estoy, veo que en el mundo abunda la maldad, abunda la corrupción, ¿sí? Los malos hábitos, las malas costumbres. Entonces vean cómo nos ayuda el Espíritu Santo en esta tercera forma. Influye en nosotros para hacer todo lo bueno. Contrastante con nuestra naturaleza humana y con el mundo en que vivimos. Cuarta forma, cuarta ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? Veamos esta cuarta oportunidad. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender claramente la verdad de Dios. Esos ojos de claridad sobre la verdad de Dios. Usted comprende plenamente por qué debemos guardar el día de reposo. Esa claridad con la cual usted ve la ley de Dios, esa claridad es gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Porque algunas otras personas dicen, no, ustedes están confundidos. Si yo dedico 1 hora para leer la palabra de Dios en cualquier día, ese es mi día de reposo. ¿Ven ellos con claridad el mandamiento? No lo ven. Pero usted sí lo ve. Entonces vean que el Espíritu de Dios influye en nosotros para ver claramente la verdad de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13, ahí leemos una promesa. Jesús le prometió a los apóstoles que les iba a enviar el Espíritu y les dice, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, vean en la categoría, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean entonces la promesa que Dios le hace a sus discípulos. Les dice, bueno, les voy a mandar el Consolador. Cuando Él llegue, el Espíritu os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Entonces vean la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando vemos claramente, entendemos claramente la verdad de Dios. Allí está operando el Espíritu Santo en favor de nosotros, entonces. Una quinta forma en que el Espíritu Santo obra en nosotros es, nos inculca el entendimiento más profundo de la palabra de Dios, del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Vean cómo eso va mucho más profundo. El Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en usted le ayuda a ver más correctamente lo que es la palabra de Dios, su propósito y también su voluntad. La comprendemos más gracias al poder de conversión que hay operando. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Comprendemos a profundidad la palabra de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Ahora leo el versículo 9 hasta el 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos inculca ver con más profundidad, entender su palabra, su propósito y su voluntad. ¿Ya? Esa presencia del Espíritu Santo en los verdaderos cristianos nos da esa calidad ahora de entendimiento allí. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Una sexta ayuda, una sexta manera en que se manifiesta. Por medio del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Por medio del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Esto es, al permitirle la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el poder de Dios que obre en nosotros,
está presente, no hay pecado. No hay pecado que no podamos vencer. Pero con la presencia del Espíritu Santo de Dios allí. Romanos 8:26 ahora. Romanos capítulo 8, versículo 26. Estoy en la sexta ayuda que el Espíritu Santo nos brinda. Vencer el pecado. Romanos 8:26 dice ahora. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta? Importante entender, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Llámele pecado, esa debilidad. El que nos ayuda a superar esta situación es el Espíritu Santo. Con esa certeza, Pablo le escribe a los filipenses una vez más, Filipenses 4:11. Leamos, Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Están ya ahí, Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Hay abundancia, gracias a Dios. Hay escasez, gracias a Dios. Pero el soporte está de parte del Espíritu Santo de Dios. Esa ayuda, esa fortaleza ahí. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera que fuera nuestra situación. Hay abundancia, estamos agradecidos. Repito, hay escasez, estamos agradecidos. Hay salud, estamos agradecidos. Hay enfermedad, estamos agradecidos. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pero vean ahora, con eso en mente, ¿qué dice Pablo ahora en el versículo 13? En el mismo capítulo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Sigue él en ese hilo de pensamiento. ¿Hay escasez? Estoy agradecido. Hay lecciones que aprender. ¿Hay abundancia? También puedo disfrutarla. Repito, hay salud, vamos a estar gozosos. Hay enfermedad, vamos a estar en contentamiento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el grito de guerra. Esa es la actitud positiva que nos da la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Apropiarnos de ello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos leyendo el versículo 13. Por lo tanto, comprendemos que nuestra vida como cristianos es una vida de lucha constante. Una lucha diaria en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que poco a poco, batalla tras batalla, vamos venciendo todos los días. Pero piensen, los triunfos no son fáciles. Vencer un pecado no es fácil.
No es fácil, es complicado, es difícil de obtenerlo, pero con la ayuda de Dios, usted puede lograrlo. Podemos lograrlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos asegura lo que está escrito en Mateo 19, 26. Mateo capítulo 19, versículo 26. Los triunfos no son fáciles. Vean ahora Mateo capítulo 19, versículo 26. ¿Qué nos dice Jesús mismo? Él nos asegura lo siguiente. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sí? Guiados por el Espíritu de Dios, entonces vamos a tener triunfo sobre el pecado. Vamos a tener una vida de éxito. ¿Por qué? Porque tenemos claramente de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y lo que vemos que es invencible humanamente, espiritualmente, con el apoyo del Espíritu de Dios, vamos a obtener el triunfo. ¿Sí? Llámese enfermedad, llámese escasez. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo. ¿Ya? Dejar que Cristo viva en nosotros. Vean ahora las maneras, las formas de ayudar de Dios a través de Jesucristo en nosotros. Le dice, bueno, es cierto, si ustedes lo ven con ojos humanos, para los hombres todo es imposible. La enfermedad, la falta de trabajo, todo es imposible. Los diagnósticos médicos, todo es imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Qué necesita ahí uno? Fe. Fe en las promesas que Dios hace. Entender su palabra. Captar la profundidad de la palabra de Dios, del propósito y de la voluntad de Dios. Eso es entonces estar recibiendo el apoyo en nuestra vida diaria. Pero Marcos 10:27 indica lo siguiente también ahí. Evangelio de Marcos ahora, capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, 27. Ahora dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquel gran obstáculo, aquel gran problema que yo enfrento físicamente, si lo pongo en las manos de Dios, lo imposible va a ser posible. La lucha, el éxito me espera solo con el apoyo directo de Dios. Entonces, debemos de estar conscientes de que Dios no quiere que continuemos siendo como éramos antes de ser llamados a conocer su verdad. Éramos malos, pero Dios no quiere que sigamos siendo malos. Él desea que haya un progreso. ¿Y se recuerdan que Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual. Esa es la amonestación. No se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestros pensamientos no tienen que ser los mismos de hace 10, 15 años atrás. ¿Ya? Ser cristiano entonces requiere que diariamente estemos venciendo. Nuestra vida exige un diario crecimiento. ¿Cómo? Controlando nuestros pensamientos a fin de llegar a tener una actitud como la de Jesucristo. ¿Se recuerdan lo de Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es un crecimiento constante ahí.
Vayamos ahora a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Lo vamos a volver a leer, ya lo leímos una vez. Primera de Corintios, perdón. Vamos ahí. Segunda de Corintios, no primera. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la actitud que debemos de desarrollar día a día. Una manera más en la que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, cómo opera, cómo trabaja en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos persuade, nos ayuda a ver el pecado tal como es. ¿Sí? A ver el pecado tal como es. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, le dijo a sus seguidores en Juan 16, 8 lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. El Espíritu Santo nos ayuda a ver el pecado realmente como es. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, vean, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ver el pecado tal como es, trágico, trágico. Sus resultados son nefastos. Ya. Eso provoca el pecado. Entonces, esas son las manifestaciones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nuestra conciencia, nos da la capacidad de identificar y evitar el pecado. Identificamos y evitamos el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar conciencia de ver el pecado tal como es en verdad. La culpabilidad que nos embarga cuando vemos el pecado directamente es absolutamente real. Nos sentimos culpables de estar transgrediendo la ley de Dios. Nuestra conciencia no está tranquila, nos acusa, nos sentimos bien. ¿Cómo? Nos sentimos como que estamos siendo vigilados. Hay algo que la conciencia nos dice, no estás actuando bien. Y usted reflexiona en esa situación. Además de esto, el Espíritu Santo de Dios produce en la vida del cristiano un buen fruto. Produce buen fruto. Ejemplos en la naturaleza, el manzano da manzanas. El Espíritu Santo de Dios da frutos en la vida del cristiano también. ¿Ya? Gálatas 5, 22, 23, que sabemos bastante de memoria. Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo de Dios produce frutos en nuestra vida. Y estamos creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, también ahí, ya. Manifestamos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos da una narración pero muy meticulosa de este crecimiento y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3
en adelante, pero vamos a leer salteados hasta el 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, leo ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, esto es, su Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud. Vean los frutos. Añadid a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Estamos ahí. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Luego, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Vean la escala de características del cristiano. Estoy preparando una plática sobre estas características del verdadero cristiano. Están ya para poderlas disertar en próxima oportunidad. Pero vean el progreso, el proceso. Con diligencia, no dice con pereza, no dice con desgano, no dice con despreocupación. Con diligencia agreguen a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o resistencia. Luego pónganle piedad, amor fraternal y por último amor. Ese es el proceso en el cual nos encontramos nosotros allí. ¿Produce frutos? Sí. Estos son los frutos del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo nos consuela. Nos consuela en esos momentos de tristeza. Nos alienta y nos ayuda. ¿Sí? Por eso Jesucristo les dice, les voy a enviar el Consolador. El consuelo y el apoyo verdaderos provienen de Dios en cualquier circunstancia negativa de nuestra vida. No debemos preocuparnos excesivamente acerca de lo que puede acontecernos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da la seguridad de que sin importar lo que suceda, Dios siempre está con nosotros. Romanos 8:28. Dios siempre estará al lado de nosotros, cualquiera que sea la circunstancia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, esa es una gran promesa. ¿Estamos con alguna enfermedad? ¿Estamos en escasez de trabajo? ¿Qué angustia nuestra vida? Aferrémonos a ello. Romanos 8:28, la Nueva Biblia Internacional la traduce así: Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Se escucha? Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Con esto en mente, hermanos, con esta perspectiva directa de cómo obra el Espíritu Santo de Dios, debemos de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. No nos sintamos desalentados. Tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece. ¿Sí?
Y podemos apropiarnos ahora con más certeza la expresión de Pablo que dijo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que hagamos buen uso de la ayuda del Espíritu Santo, permitiéndole a Dios que obre en nuestras vidas. Y con esa perspectiva estaremos con pasos seguros rumbo al reino de Dios. Que ese sea nuestro anhelo y que esa sea la actitud que desarrollemos todos en nuestra vida diaria delante de Dios.